Bienvenidos a este segmento de miércoles a las 8:45. Me acompaña el día de hoy mi compañero Gustavo Berganza y tenemos dos temas de sumo interés y que han generado mucha discusión en las últimas semanas. El primero de ellos, sin duda, dará lugar a mucho debate y es que hemos visto cómo luego de la crisis política que se ha venido gestando en los últimos 2 meses y medio y derivado del proceso de análisis que hay en materia de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, ha venido creciendo entre diferentes sectores de la población la consigna respecto a la necesidad de retrasar la fecha de las elecciones generales programadas para el 6 de septiembre próximo. El primer tema que les presentamos entonces para discusión es justamente el análisis de si cabe el espacio jurídico y constitucional para retardar el inicio o la fecha ya establecida para las elecciones y la primera vuelta, o si existe algún tipo de escenario jurídico que permita retrasar el proceso ya convocado. Para discutir estos temas nos acompaña esta noche el licenciado Roberto Villeda. Él es expresidente del Centro de la Defensa de la Constitución, CEDECON, y también el licenciado Carlos Molina Mencos, un abogado constitucionalista. A ambos, muy buenas noches, bienvenidos. Gustavo. Muy buenas noches, Filip. Muy buenas noches, señores invitados. La primera pregunta tendría que ver entonces precisamente con el medio del tema. Hemos oído diferentes propuestas en este momentito, a partir de la crisis política. Una de ellas ha sido presentada por la Universidad de San Carlos y habla de la necesidad de retrasar la fecha de las elecciones. Otras contrapropuestas dicen que esto no es posible, que todo tipo de reforma, incluso la demora del periodo de las elecciones, tiene que hacerse para el periodo siguiente. Es decir, ¿es posible realmente demorar la fecha de las elecciones con un proceso en marcha? A ver. A primera vista, no. ¿No? Si usted reprograma las elecciones, si se reprograman las elecciones, de hecho se le está prorrogando el periodo a los funcionarios. Reprogramar las elecciones para dentro de 2 meses, ¿qué sentido tiene? ¿Qué mejora se puede hacer? Ahora, si la reprogramación va más allá del 14 de enero, entonces se le está prorrogando, de hecho, el periodo a todos los funcionarios. Y eso no lo quiere el pueblo. Ahora, pero digamos, de lo que se plantea no es tanto de prolongarlo más allá del 14 de enero, sino simple y sencillamente volver a las antiguas fechas que teníamos antes de la primera vuelta en noviembre y la segunda en diciembre, para dar tiempo a que el Congreso apruebe la reforma, ¿no? No, un par de meses no creo yo que sirva de nada, ¿verdad? ¿Qué se va a lograr? Lo de las charadas de las mesas técnicas. Ajá. No creo que, porque además esas propuestas, póngase que sean las propuestas aplicables a la ley electoral, requieren una consulta de la Corte de Constitucionalidad y no creo que den tiempo, y además de entrar en vigencia serían aplicables al próximo proceso electoral. Licenciado Molina Mencos, ¿comparte usted el criterio de que no se puede aplazar el día de las elecciones? Sería un golpe de Estado, así como se ve. La Constitución es clarísima. La Constitución establece que hay un periodo eleccionario cuyas fechas se fijarán en la ley electoral. La ley electoral es clarísima. Dice, el Tribunal Supremo Electoral deberá convocar el 2 de mayo. No el 1, ni el 5, ni en la primera. El 2 de mayo específicamente, para celebrar elecciones el primer domingo de septiembre. Y todavía es más, si el Tribunal Supremo Electoral por cualquier causa no convocare, le corresponde al Congreso hacer la convocatoria. El Tribunal Supremo Electoral, cumpliendo con la ley, convocó el 2 de mayo. Publicó el 3 o 4 debido a que era sábado o domingo, pero se convocó el día que era. Y convocó para el primer domingo de septiembre, que tengo entendido que es el 6 de septiembre. Eso es imposible de modificar. Hay un artículo, me atreví a traerlo escrito porque no es fácil. La propia ley electoral dice, cualquier reforma que se haga a la presente ley después de haber convocado al proceso electoral y antes de que se conozca el resultado, no será aplicable a dicho proceso. Ahora, pero licenciado Molina, es decir, echa la ley, echa la trampa.
Porque también, digamos, esto es similar al artículo que prohíbe modificar ciertos artículos de la Constitución y que entonces se dice que habría que derogar primero ese artículo para modificar los otros. ¿Podría ser lo mismo con esto? No, mire, es que tampoco es... Mire, el problema es que la ley no es para interpretarse, es para aplicarse. La Constitución, a mi juicio, es excelente. Sus problemas que ha tenido es que la han distorsionado o la han violado. Ese artículo constitucional de la reelección que pretenden, dice, en ningún caso podrá removerse tales artículos. Si no se pueden en ningún caso, él no es reformable, porque sería un caso de reforma. Hay que ir también a los diarios de sesiones del Congreso, de la Asamblea Nacional Constituyente, ahí está todo clarísimo. Ahora, estoy de acuerdo con usted, echa la ley, echa la trampa, pero aquí no es tanto la trampa, aquí es una violación constitucional, que implica ¿qué? Un golpe de Estado. Pues nosotros siempre pensamos en el golpe de Estado tipo cuartelazo militar, pero no, golpe de Estado es cualquier rompimiento del orden constitucional. Los fideicomisos implican un golpe de Estado. Hay por ahí algunos juristas que han señalado alguna ruta que pasaría por impugnar la constitucionalidad del artículo 256 de la ley electoral, y si la Corte suspendiera ese artículo, entonces se podría... ¿Ven ustedes la validez de esa ruta? ¿Cuestionan esa ruta? Es que no hay. Mire, No existe la posibilidad legal. usted me preguntó de las elecciones generales. Y yo le digo que eso implica la prórroga de los periodos de alcaldes y diputados. Y las elecciones presidenciales no me las preguntó. ¿Ah? ¿Qué pasa si se da el relevo presidencial? Se nombra un nuevo vicepresidente, el licenciado Alejandro Maldonado asume la presidencia y tiene que nombrar un nuevo gobierno, un gobierno de transición, para 3 meses, para 4 meses. Las crisis políticas abren ventanas dentro de lo que es el purismo constitucional. Recordamos el caso de Serrano Elías. Serrano Elías se le despojó de la presidencia por un decreto una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Yo no recuerdo que haya habido una petición de amparo, que haya habido un periodo de prueba, que haya habido todas las instancias de un proceso de amparo. Vino la Corte de Constitucionalidad y, como él había quebrantado el orden constitucional, vino y lo sacó de la presidencia. O sea, en esa coyuntura política nos fuimos más allá de ese purismo constitucional. ¿Qué pasa si se instala un gobierno de transición? Bueno, las elecciones podrían limitarse a alcaldes, corporaciones municipales y diputados. Y eventualmente un decreto de urgencia nacional que introduzca una disposición transitoria en la ley electoral y que sea avalado por la Corte de Constitucionalidad, ahí la situación puede cambiar. Porque la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice que dice. O sea, la Corte de Constitucionalidad tiene la potestad de santificar cualquier disposición del poder público. Entonces, no perdamos de vista que existe un clamor popular y una tremenda desconfianza sobre las opciones políticas para la presidencia. Ahora, el licenciado Molina Mencos no está de acuerdo con eso. Y la Corte de Constitucionalidad es la controladora del orden constitucional, pero no es un poder constituyente. En ciertos momentos se ha tratado de hacer. El caso Serrano Elías, por ejemplo. Ahí se violó la Constitución. Trataron de medio arreglar una crisis política y fue aceptado, pero fue una violación total a la Constitución. Lo que correspondía era entregarle al señor Espina y que él renunciara si quisiera y entraría al que el Congreso eligiera un presidente. Pero el proceso fue viciado. Yo sí creo en el purismo constitucional, porque mientras no logremos que el país acepte las leyes a las que está obligado a acatar, vamos a seguir en un caos. Mire, no hay una ley mala si se aplica, porque se aplica parejo. La perfecta ley sí es una norma abstracta de aplicación general, sin privilegios ni excepciones. Ahora, licenciado Mencos, el licenciado ya tiene un punto y es el hecho de que
bueno, la Corte de Constitucionalidad, si bien dice usted no debe legislar, en última instancia ha hecho interpretaciones que tienen toda la apariencia de ser una modificación de la legislación. Por ejemplo, le recuerdo una, que es la modificación al derecho de interpelación de los diputados en el Congreso. Es decir, la Corte de Constitucionalidad actual inventó de que se podía interrumpir la interpelación sin que ninguna ley constitucional lo diga. Pero tampoco lo prohíbe. Yo ahí sí en ese tipo de casos no me preocupa. Okay. Lo que me preocupa es cuando hay una o afirmación o negación legal a un hecho. O sea, que la ley ordena o prohíbe. Ahí es donde no se puede modificar. Ahora, que se han cometido una serie de errores, lo hay. Mire, una de las cosas que a mí más me molesta, el amparo. La Corte de Constitucionalidad tiene el criterio de que hay que darle trámite al amparo, incluyendo al amparo del Estado. El amparo no fue diseñado para el Estado. El amparo fue diseñado para proteger al individuo de los abusos, de los posibles abusos de poder del Estado. Pero los mayores amparistas son el Ministerio Público y la SAS. Perdón, la SAT. ¿Cómo puede darse? Un individuo tiene un problema fiscal, lo gana en un contencioso administrativo, lo gana en la Corte Suprema de Justicia a través de una casación, y la Corte Constitucional se atreve a revocarlo cuando no cabe ese amparo. Pero se ha mantenido. Yo sí creo que tenemos que entrarle a la jurisprudencia y realmente poner las cosas en orden. E insisto, apliquemos la ley. Yo todavía creo que la Constitución es excelente, no es buena, es excelente. Se puede mejorar, sí, pero no vale la pena tocarla. Pero no se le ha dado aplicación todavía. Y se ha violado constantemente. Licenciado Villedas, si entendí de su argumento, aquí la única salida que se podría dar a toda esta situación sería que la Corte haga una disposición transitoria. Básicamente no es la Corte. Tiene que ser el Congreso el que apruebe una norma transitoria de la ley electoral. Las leyes constitucionales para decretarse requieren de la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad. Esta es una solución, si quiere, pero lo real es que existe una crisis política. El punto de partida tiene que ser el relevo presidencial. Sin relevo presidencial no hay regeneración del Estado. Tiene que haber un relevo presidencial y eso va a instalar un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno donde se tiene que cambiar a todos los ministros, porque Alejandro Maldonado no gobernaría con los ministros de aquel. Tendría que cambiar ministros, viceministros, directores generales, gobernadores departamentales, las juntas directivas de las instituciones autónomas donde está representado el Ejecutivo. O sea, es un gobierno nuevo, para 4 meses. Para 4 meses. Sí, ahí se le está prorrogando el mandato. Es que es una situación especial. Es una situación que no está expresamente contemplada, porque ya estamos en un proceso electoral, ¿verdad? Ya las elecciones son dentro de 1 mes y medio, ¿no? Y la gente no quiere elecciones. Sí. Ahora, don Carlos, en el caso del proceso electoral ha habido muchísimas normas que han sido violadas. Es decir, si recuperáramos ese purismo legal que usted propugna, por el que usted propugna, por ejemplo, tendríamos que haber cancelado al menos un par de partidos políticos por haber violado el techo de la ley electoral. Es que mire, la violación de derechos no justifica la continuación de esas violaciones. No, pero sigamos con esta reflexión. Sí. Si nos apegáramos a la ley, también, por ejemplo, todos los diputados que han participado en las legislaturas desde el 2003 para atrás, para adelante, que no han aprobado la ejecución del presupuesto por parte del Ejecutivo, pues tendrían que ser procesados por delitos contra la Constitución. Y nos quedaríamos sin el 80% de los candidatos que se van a reelegir. Sería una bendición. Sería una bendición. Pero bueno, con partidos cancelados y con candidatos que no pueden correr, es decir, obviamente ya no habría tiempo de convocar para elecciones.
Estoy de acuerdo, pero por ejemplo ese artículo transitorio que está hablando el licenciado Vidal es inconstitucional. El Congreso no tiene la facultad de tocar la ley electoral, porque la propia ley electoral prevé eso en este artículo, que es el 256, donde dice cualquier reforma que se haga se aplicará al periodo siguiente. Mira, el tribunal, insisto, convocó. Al convocar, inicia un proceso que ya es irreversible hasta el día de las elecciones. O sea, tiene que mantenerse en las leyes, las reglas del juego inalterables. Así es. O sea, ni siquiera puede modificarse el aspecto de la fiscalización de los partidos políticos, No, fiscalización. el gasto electoral. No. Es que eso sí está dentro de las reglas del juego. Pero no se pueden cambiar. Pero no se puede para cambiar aplicar el en ese proceso. proceso. Cambiar, no, pero si un partido se sale de las reglas del proceso eleccionario, ese partido debería ser suspendido. Ahí estoy clarísimo. Ahora, a ver, veamos otra alternativa, porque el clamor de los ciudadanos básicamente se resume en que no quieren elecciones porque más que la crisis, la oferta política, por lo menos a nivel urbano, no agrada. Entonces exploremos la ruta del artículo 113 constitucional que establece los criterios para los funcionarios públicos. Si hay, corramos el escenario, 10 diputados contra quienes se ha iniciado proceso para levantarles el antejuicio, pero no hay una sentencia firme, ¿es eso precondición suficiente para que el registro de ciudadanos rechace el intento de inscripción de esos diputados como candidatos a reelección? ¿O es hasta que ya concluye el proceso penal y hay una sentencia en firme que formalmente se le puede decir a un candidato, usted no cumple ese requisito, no lo inscribo? Mire, lo que están pidiendo el grupo de ciudadanos al que tengo el honor de auxiliar en la petición de amparo que va en esa línea, sí se pretende que una resolución de la Corte de Constitucionalidad que otorgue el amparo provisional pida que se deniegue o ordene que se deniegue las inscripciones a los diputados que han formado parte de esas legislaturas que no aprobaron los presupuestos, ¿verdad? Eso es lo que se está pidiendo, ¿verdad? Y si la Corte de Constitucionalidad, que esperaría yo que nos notifique de su disposición en cuanto a ese amparo provisional mañana o pasado mañana, porque el domingo vencieron las 48 horas que le dieron al Congreso para que rindieran el informe circunstanciado. Eso lo deben estar conociendo en estos días en el pleno de la Corte para determinar si van a otorgar o no ese amparo provisional que están pidiendo estos ciudadanos notables. Otra cosa hay que tener cuidado. Hay muchas aparentes soluciones a problemas, pero no se han visto las consecuencias finales a esas soluciones. Cuando hay una crisis política de este tipo y hay un clamor popular, se trata de enfocar un problema casuísticamente. Resolvamos esto. Una cosa que me está preocupando mucho, el Tribunal Supremo Electoral está proponiendo, entre otras cosas, que el voto nulo sea vinculante. Y lo que dice es muy bien, si el voto nulo prevalece sobre los votos que tenga el candidato ganador, la elección se anula. Ahí sí vio muy bonito. Pero no han dicho, ¿y qué pasa si se anula? Anular la elección implica una nueva convocatoria. Vivimos en una república y la alternabilidad en el poder es fundamental dentro de la república. O sea, digamos, ese anular la elección por la prevalencia del voto nulo implicaría prolongar el periodo. Une dos. Implica porque las autoridades que están... Une dos. Sí. Nos obligaría a convocar una elección casi de inmediato, digamos en octubre, sí. ¿Pero con quiénes? Con los mismos partidos y los mismos candidatos, porque no va a dar tiempo de meter... De hacer asambleas. De meterlo nuevo. O prorrogar el periodo presidencial hasta que se convoque, hasta que se hagan las elecciones, se convoque y entregue el poder. Pero eso es más inconstitucional. En cualquiera de las dos formas estamos rompiendo Pero políticamente... Hay que tener cuidado con eso. Políticamente, volviendo al caso de la coyuntura actual, el pueblo podría aceptar la prolongación del periodo presidencial en un nuevo gobierno provisional, como un gobierno de transición. Como el que hipotéticamente presidiría Alejandro Maldonado. Digamos, si se reprograman las elecciones, qué sé yo, para el mes de marzo, como eran anteriormente, y que se elija que el nuevo presidente tome posesión el 1 de julio.
Bueno, pero de todas formas el licenciado Molina Mencos dice que eso no se puede hacer porque es inconstitucional. Sí, si se hace, hay un golpe de Estado. Y el presidente Pero es el aval de la responsable Corte eso. Constitucional Ajá. santifica cualquier disposición de la autoridad. Pero, licenciado Villeda, ¿qué acaso este no es el mismo tipo de caso sobre el cual la Corte de Constitucionalidad falló en el caso de Claudia Paz y Paz, que los periodos son impersonales? Entonces, indistintamente de que Maldonado entre a concluir el periodo de Otto Pérez, el 14 de enero de 2016 es improrrogable eso bajo no- cualquier... La Corte de Constitucionalidad solo le va a dar el aval, la bendición a una decisión parlamentaria, ¿verdad? O solo le daría en ese supuesto caso. No es la Corte de Constitucionalidad la que tendría que tomar la decisión de prorrogar. A ellos no les corresponde. Eso tiene que ser a través del órgano legislativo. Y por eso hablamos de una norma transitoria. Ahora, una consulta. ¿Esa norma del periodo presidencial está dentro de las normas pétreas? Sí, Sí. sí. Y es más, empezó con un transitorio constitucional que da la fecha de inicio del periodo. Y están los 4 años a partir del 14 de enero. Además de eso, es un delito el que cualquier persona solo proponga la extensión del periodo presidencial. No, mire, a mí lo que me aterra es este tipo de interpretaciones. Estamos tratando de interpretar las cosas para violar la Constitución. Eso es lo que es grave. Si no sabemos respetar las leyes, nos merecemos este tipo de crisis. Que no nos gusten los candidatos, que no nos guste la situación, estoy totalmente de acuerdo, busquemos una solución. Pero si tenemos normas vigentes, hagámoslo dentro de esas normas. Bueno, pero es que en realidad sí estamos en un estado realmente de degradación de la política, de degradación de las instituciones, ¿Pero de dónde? de desintegración casi del Estado. ¿Pero de dónde viene eso? Por la constante violación a las normas, por las interpretaciones de la Corte de Constitucionalidad, de los tribunales y de nuestros queridos colegas abogados. Porque estamos buscando siempre interpretar la norma a mi beneficio, en vez de aplicar la norma me perjudique o me favorezca. Mira, a mí me encanta algo que dijo Abraham Lincoln una vez, que dijo que él no podía ser penalista porque ningún criminal o persona acusada lo tomaría como abogado, porque si él sabe que es culpable se le va a salir decirlo en recio. Y esa es la función del abogado, no es sacar a la gente libre, es que se logre la correcta aplicación de la ley. Entonces, al que es culpable, que se le aplique la pena que le corresponde. Entonces, conclusión, jurídicamente no se puede. Para mí no. Habrá que ver qué pasa, ¿verdad? Habrá que ver qué pasa, porque las situaciones coyunturales, ¿verdad?, a veces sacan a la institucionalidad de ese purismo constitucional que es tan bienvenido y necesario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el licenciado, en que la ley se debe aplicar correctamente, ¿verdad? Pero hay situaciones de hecho que a veces requieren ajustes como la que estamos Una viviendo. especie de justicia transicional, como sería en Y el que caso ya de la los hemos procesos. vivido, porque el caso de Serrano no fue totalmente apegado a las normas, pero la Corte de Constitucionalidad en ese caso le dio una solución, como le dio una solución sui generis al tema de las comisiones de postulación, como le dio una solución sui generis a una serie de problemas que ha enfrentado la nación en los últimos años. Pregunta, el problema que yo tengo con esa interpretación es, ¿quién dicta en qué momento es sano violar la norma? Porque en otras latitudes hemos visto como el retraso de elecciones o las violaciones constitucionales no han ocurrido en beneficio de lo que demanda la ciudadanía, sino para beneficiar a algunos dictadores. Ese es el problema que yo tengo con la interpretación de decir las condiciones actuales podrían permitir que se retrase elecciones. Hay un factor ahí, y usted lo está Pero no tocando, las generales. la arbitrariedad. El peor enemigo de una república es la arbitrariedad. La arbitrariedad puede ser justa, pero sigue siendo arbitraria, sigue siendo mi criterio en contra de cualquier otra norma. Diga lo que diga la ley, si a mi juicio es más conveniente tal cosa, lo vamos a aplicar. Pero el problema es que mi juicio no es necesariamente el juicio de la persona que está al lado o enfrente. Y ahí destruimos entonces la legalidad. Yo siempre he peleado por la legalidad.
Eso es mi pasión por el derecho, ¿verdad? A ambos, licenciado Videla, licenciado Molina Mencos, muchísimas gracias. Creo que ha sido bastante clarificador este debate. Al final la conclusión que nos dejan los dos invitados, jurídicamente no se puede, pero ya han visto ustedes que violaciones jurídicas en este país hay muchas. Pero tenemos que evitarlas. Pero hay que evitarlas, totalmente de acuerdo. Le traslado a la palabra ahora a mi compañero Juan Carlos Sandoval, quien tiene algunos comentarios en redes sociales. Gracias, Philip. Seguramente es un tema apasionante de debate y lo trataremos esta noche. Vámonos a las redes, tenemos mensajes. Yolanda nos dice, el problema de Guatemala no es la interpretación, el principal problema es la corrupción gestada durante el conflicto armado. Es lo que nos dice Carmen. También nos plantean, es lo mejor. Y a Pérez, extinción de dominio y todos tranquilos, dice Mario. Ruth, que no los inscriban por corruptos, que abran los procesos y que los lleven a prisión. Es lo que se viene comentando en los diferentes espacios de comentarios. Hoy estaremos tratando ese tema también a las 10 p.m. Vámonos a las redes. Tengo un par de mensajes más. Javier, realmente es intocable nuestra sacrosanta Constitución, siempre interpretando la ley a favor del status quo, es lo que nos dice Javier Payerés. Para reformar la ley electoral se necesita interés de todas las partes. César Ruiz, el relevo debe de ser en el Congreso y corporaciones municipales por medio de voto nominal, eliminados los listados. Y Beatriz, ¿quién pone en orden a los magistrados de la CC? Son parte de las preguntas que se tienen. Será un tema interesantísimo de atacar esta noche junto con Philip Chicola y Cristian Castillo. Sigue con nosotros, tenemos otra entrevista al regresar a las 8:45.